Neptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañista Yañani. Se afirma que los cívicos desnudaron su cara y está clara su intención golpista. Desde el Chapara, el presidente convocó a defender el voto de la mayoría. Nosotros somos la garantía de que el proceso de cambio continúe, subrayó. El gobierno convoca a los dirigentes gremiales a dialogar en Cochabamba sobre la ley 1386. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la convocatoria está abierta a todos los dirigentes. La socialización, choferes de La Paz rechazan la ley 1386 y anuncian acciones. Transportistas constataron que esa norma va en contra de su sector, por lo que anunciaron acciones que serán adoptadas este viernes durante un ampliado departamental. Según asambleísta Román Brito, Teleférico es insulso y solo está derrochando dinero de los orureños. El asambleísta Román Brito consideró que el gasto que hace la gobernación de Oruro en el teleférico turístico Virgen de Socavón es insulso y solamente se derrocha el dinero de los orureños, en algo que no trae réditos directos al departamento. Fiscalía imputa al ministro Calca y pide su detención domiciliaria. En la resolución del Ministerio Público se solicita la imposición de la medida extrema de detención domiciliaria. PN incautó 540 paquetes de sustancias controladas en 2 operativos en Beni. Con ambos operativos, Patujú y Acuma logró afectar al narcotráfico con $2.863.225. Askero ki panay kira kuya kana kamay kutim pe kalwan aron tasnian yate une kampi kutan kasene wala askero kumane kampi yate una kuya kiptanyu kamari kama may kutim pe kalwana kuli hamte kalin une ka maki pangka mari kana kana kamara ki kuya suyu mari kasan stak pa yate une kampi maki panyanu kama tangka tokit pa yate une kampi kalhatasina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Varsovia ngaha marcana día de la independencia Uruam kasenaha utkhwele kino kuna imana khanol tauna ka kapto kuna kanya maki chakta tauna ka kapto kuna gansti kuna imana kharincho una komaraki uyencho una gawa kamata sarea suereki. Demostración de fuerza de la extrema derecha en Polonia. Con motivo del Día de la Independencia, miles de simpatizantes de la ultraderecha se reunieron en la céntrica Plaza Domski de Varsovia con el beneplácito del gobierno ultranacionalista. Los organizadores denunciaron que Polonia vive una situación de guerra, con Moscú atacando nuestra frontera, la Unión Europea atacando nuestra independencia y los medios de comunicación atacándonos con mentiras, sentenciaron. La celebración de la independencia está marcada este año por la tensa situación que se vive en la frontera con Bielorrusia, con miles de soldados desplegados para impedir la entrada de inmigrantes irregulares llegados desde Irak, Siria y Afganistán. Iti uligambi sa nakipuniyari may sakot kay sa Ecuador ang kahamargan ang gobyerno sa kinakampi kung malaki marka kinakampi ka ni Rekiwas kem tawunig utayap kay combustible sa kunagana sa nagaptokitu kampi sa niwa agatokitu kamanol tawunig akut kinya bakit sa sinwa kamatu panagahawag ti asiparaki. Entendimiento, aunque no acuerdo, en Ecuador entre el movimiento indígena y el gobierno acerca del precio de los combustibles.
Tras una reunión a puerta cerrada en el Palacio de Carondelet, ambas partes anunciaban haber hecho avances significativos en busca de una solución a este importante problema nacional que derivó en grandes protestas por parte de la llamada CONAIE y otros grupos sociales. El diálogo y la resolución de diferencias en un ambiente de paz y de tranquilidad es fundamental, y no exponer el patrimonio público y el patrimonio privado a la violencia. Hay mucho avance, pero no hay un acuerdo. En ese sentido, esperamos sobre la voluntad que ha sido expresada en la mesa de diálogo se pueda concluir todos los temas que están allí, pero están pendientes, no hay un acuerdo mientras no se resuelva el problema de los combustibles. Kaisa Sicilia angka American stego negan wasita toya ka inundación hanol ta unika hunyenche suai market pi negan mai po market chini ka hanu tan kapat mistup khanyapa ukamata hanol ta unegan behani makipanyetiki. Este es solo uno de los ejemplos de la situación causada por el temporal en Sicilia. El edificio está en la localidad de Estiaca y allí los dos ocupantes de un vehículo han tenido que subirse al techo para poder ser rescatados. Lluvias y fuertes vientos azotan la isla italiana desde el miércoles por la tarde. Las autoridades han tenido que movilizar a bomberos y equipos de rescate para asistir a la población. En la zona del Lido del Fiori, al oeste, ha sido necesario poner a salvo a 22 familias atrapadas en sus hogares que se estaban llenando de agua. El lodo provocado por las precipitaciones ha dejado algunas carreteras intransitables, como la estatal 188 entre Palazzo Adriano y Brizzi. Las autoridades están pidiendo a los ciudadanos que no salgan de sus casas. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Kuniham takuluneka usta sunika uyenjeya si koya suyu merikasaneka toketka presidente arse merkel pereja mayerekiwo mayesta si utkhanyapa komaraki demokrasia uyenchawiro tuwa kauneka saria sunyapa hani ukiskiti chakwana kutkanyapa komarkan walta uneka sasino kaisa kochawa markat pacha mayena takpacha marka chirinekaro. Las declaraciones de los comités cívicos muestran claramente
su intención golpista. Desnudaron ya la cara democrática que querían mostrar al pueblo boliviano. Hoy la derecha está clara. Dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz que hay que tumbar el gobierno de Lucho Arce. Pero desde el Chapare, hermanos, le decimos, conjuntamente al pueblo boliviano, eso no lo vamos a permitir, hermanas, hermanos. Sus armas es perjudicar al pueblo. Sus armas, nuevamente, como sucedió el 2019, es amedrentar a nuestros dirigentes, es buscarlos para amedrentarlos y además nuevamente la derecha, como ocurrió en el 2019, usa la mentira como principal arma para convencer al pueblo de que nosotros estamos haciendo mal las cosas, que estamos fabricando no sé qué planes, no sé qué leyes, que es totalmente falso. No debemos creer lo que circula en redes sociales, hermanas, hermanos. Kurihamti kaisa Potosí marcana katunga pescani wenaki wanyalo puriwaya kama ahuanakana chikanyesina akatokitha Potosí makagine kama ipreupais pa makipine karo gobierno kusakine karia makisa askini kama kaninchole kute apkanya por mayatata unika askini kama sareasniapa ukamata kan walta unika hani paspalo que para nyepataki. No creo que sea un enfrentamiento entre bolivianos. Es más, este tipo de situaciones es un aspecto político que está notándose con el primer deceso en el gobierno de Arce y prácticamente habrá que analizar, pedir los detalles a IDIF. Hay varios afectados, un joven de 21 años que ha fallecido y según las declaraciones del padre, pues la policía sería la que habría torturado al hijo hasta que llegue a fallecer, ¿no? En ese sentido habrá que pedir el análisis técnico forense mediante cámaras, grabaciones para determinar la muerte exacta y no simplemente especular mediante medios. Sin embargo, nosotros llamamos a la reflexión a todas las personas que están dentro de estas movilizaciones para que puedan parar de alguna forma respetando el luto de las personas, de la persona que ha fallecido y los afectados que se encuentran en terapia intensiva. Al debate americano si que terminar mi boda la metropolitana de Raqawi to kini hania wa kuluna kana skriha mo kichu nika la kanjaya sini ke pa ke po kichu nika ha para ki wa cámara de seguridad internet u campi ya khas kichu nika u kamata skriha ben Raqawi nika ka to kina pocas ni pataki. Lo último que se está trabajando en la terminal es sobre la plantación de los arbolitos, que la verdad es que nuestro gobierno municipal está incentivando a lo que es la ecología, ¿no? Se está trabajando también en lo que es la instalación de cámaras de seguridad. Estamos ya en la última fase, que esto es para dar seguridad a los usuarios. En otro punto que puedo resaltar es la conexión del internet, ¿no? Que va a ser abierta para el público en general. Eso sí, ¿no? Las personas que van a arrendar las empresas sí van a pagar lo que es el internet. Que se está haciendo los últimos detalles en cuanto a la funcionalidad de los servicios básicos, que es gas, electricidad y alcantarillado, agua. El perifoneo igual ya se está haciendo los últimos detalles, ya tenemos igual instalado. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer es abrir la terminal de forma paulatina el 5 de diciembre, son los planes que tenemos.
Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Este Unigampi, Israel de Comunidad, que Santa Cruz, un tumaricana, Jacunegana, COVID-19, uso campeón del Hatawi, Kim Satuha, Kim Sani, municipio de Toquina, Jania, Kim Zapata, Hila, Marcachine, Kawa, acá uso muy instawea, pues si no paz, para Kenjine, Cascamata, Coya, y Toquita y Atia, para aquí. 33 municipios reportan casos el día de hoy. Y lo más importante de ello, que nuevamente, en 5 meses, el índice de positividad está por encima del 20%. 23% de índice de positividad, 341 casos positivos el día de hoy, que ya hicieron que se superen los 130.000 casos este año. 317 personas han vencido la dura batalla contra el coronavirus y hoy son o cuentan como recuperados. 3 personas han perdido la vida, 2 de sexo femenino, 1 de sexo masculino, 2 mayores de 60 años sin vacuna, 2 de Santa Cruz de la Sierra y 1 de Cotoca. Otro tema importante que venimos resaltando cada día es que la ocupación de camas de terapia intensiva van aumentando. El día de ayer, 50 camas de terapia intensiva estaban ocupadas en la ciudad. Hoy, 68 camas. Es decir, de un día a otro aumentaron 18 camas de ocupación de terapia intensiva o de tubo, personas intubadas. Hoy, 2.569 personas vacunadas, 500 en los 10 puntos de vacunación de la ciudad y 2.069 en los 157 puntos de vacunación de las provincias. Alto Pacha Marcana Ramta Parekiu Gambisa, Gobierno Municipal Sanguínea, Japaña Nairiri, Eco Huertas, Hachakatu, Catokina Jartunga, Pescani, productores Marcachine Kawa, Chicken Jipan Kunaiwan, Yanchu in a camp, Yukamata, Manchas Kicho in a campi, Akato Paseniu, Case Teleférico Rojo, Alto Pacha Marcana, Yukamarcama, Ulta Parakita Pacha Marcachine Caro. Tenemos una feria de Eco Huertas, se va a llevar al frente de Teleféricos Rojo, lo que es la zona 16 de julio, en lo cual estamos invitando a lo que es los productores de Focapasi. Ellos van a tener expositores que nos están mandando de toda asociación que ellos tienen. Entonces mañana va a haber todo lo que es hortaliza que producen lo que es las ecohuertas, en las ecohuertas, ¿no? Entonces eso, y por otro lado también está invitado la Universidad Pública del Alto con la Dirección de Agronomía. Un amigo de Unigaduti Altupata Marcatpache, concejala de la Noca, Marcachira Culta, Huerequino, Caisa Distrito 8 Toquero, Unidad Educativa, Torapaca Toquina, Catoquino, Huyaquipa, Unecampiu, Chicanchasua, y Chispaya, Janasco, Yincho, Unaka, y el Nacau, Unacana, Paquincho, Unecano, Camaracpas, Piatacau, y Toquin, Saniwa, Asquilihamo, Quicho, Unicajun, Quichaskiti, Marquilpiri, Toquet, Sasino, Camato, Pacanich.
Hoy nos encontramos en la unidad educativa Juntuma, Tarapacá, del Distrito Municipal número 8. Y acá hay múltiples necesidades, pero aquí tenemos que advertir que esta obra, que ustedes pueden ver, se ha entregado en obra bruta. Se trata de una batería de baños y ha costado 160.000 bolivianos. Pueden advertir acá que los padres de familia han utilizado o reutilizado pizarras viejas para poder convertirlas en puerta. Toda la parte o la estructura que sostiene esta puerta improvisada, pues es un pequeño listón con algunos alambres que los padres han tratado de conseguir. Definitivamente que esta realidad nos preocupa, pero esto es lo que está aconteciendo en el Distrito Municipal número 8. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Hilo kuya kana kama ikutimpio ko kichaw khalo tuk te bahanyani kuni kam tu yang chu ni gaut khumala kite uni ka satak pachu kuni kampi isra wa hasina kutiro kichaw ni kut ai daskalu kampi ya khete uni kampi khumala kampi maki payataki. Arce afirma que los cívicos desnudaron su cara y está clara su intención golpista. Desde el Chapara, el presidente convocado a defender el voto de la mayoría. Nosotros somos la garantía de que el proceso de cambio continúe, subrayó. El gobierno convoca a los dirigentes gremiales a dialogar en Cochabamba sobre la ley 1386. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la convocatoria está abierta a todos los dirigentes. La socialización, choferes de La Paz rechazan la ley 1386 y anuncian acciones. Transportistas constataron que esa norma va en contra de su sector, por lo que anunciaron acciones que serán adoptadas este viernes durante un ampliado departamental. Según el asambleísta Román Brito, el teleférico es insulso y solo está derrochando dinero de los orureños. El asambleísta Román Brito consideró que el gasto que hace la gobernación de Oruro en el teleférico turístico Virgen de Socavón es insulso y solamente se derrocha el dinero de los orureños, en algo que no trae réditos directos al departamento. Fiscalía imputa al ministro Calca y pide su detención domiciliaria. En la resolución del Ministerio Público se solicita la imposición de la medida extrema de detención domiciliaria.
PEN incautó 540 paquetes de sustancias controladas en 2 operativos en Beni. Con ambos operativos, Patujú y Yakuma logró afectar al narcotráfico con $2.863.225. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uxankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.